Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. La semana pasada invitamos al doctor Adán Celis para conversar sobre el pacto, sobre el compromiso antiinflacionario que firmaron distintos sectores representativos de la vida nacional y el propio gobierno, para ver cómo se le pone coto a ese problema tan serio, tan preocupante y ya endémico de la inflación. Y les habíamos ofrecido que para esta semana invitaríamos al ministro de Fomento, doctor Werner Corrales, para ver cuál es la posición del gobierno en relación con este asunto. Como conversábamos la semana pasada, para enfrentar el tema de la inflación, básicamente existen dos estrategias. Una es lo que llaman terapia de shock, o sea, un programa radical, durísimo, que permite, o sea, con la idea de lograr un ajuste a corto plazo. Y otro es el de la búsqueda de consenso. La experiencia demuestra que cuando los gobiernos optan por la terapia de shock, entonces la oposición critica por qué se hace de esa manera y por qué no se buscan consensos. Pero cuando los gobiernos optan por la vía de los consensos, entonces se les critica que por qué no aplican terapias de shock y por qué no toman medidas enérgicas para reducir el déficit que se considera la causa fundamental de la inflación. Entonces, Werner, nos gustaría que nos explicaras por qué el gobierno del presidente Caldera ha optado por el camino de la búsqueda de los consensos y no por el de la terapia de shock. Bueno, Marcel, muchísimas gracias por la invitación que me haces a tu programa, que nos da la oportunidad de hacer del conocimiento de toda la audiencia que tiene tu programa qué son las verdaderas bases del compromiso antiinflacionario. La pregunta que tú me haces quizá deba responderse de una manera un poco más larga. Venezuela está en crisis no desde el año pasado. Venezuela viene en una crisis económica desde inicios de los años 80, cuando habiéndose agotado la principal fuente que usó el Estado tradicionalmente para mover la economía, habiéndose reducido la renta petrolera, no se fue suficientemente ágil desde el Estado mismo, pero también desde el sector privado, en modernizar la economía venezolana. Mientras fueron deteriorándose los principales indicadores económicos, también se fueron perdiendo los consensos que habían sido instrumentados desde los años 60 y que nos dieron vida a un modelo de desarrollo durante los años 60 y 70, que fue un modelo muy exitoso, durante el cual Venezuela vio crecer el ingreso per cápita, vio crecer la inversión. Recuerda que a fines de los 70 la inversión productiva fue del orden del 35% del Producto Interno Bruto, que es una cifra que hoy solo muestra Chile, por ejemplo, en América Latina. Pero a partir de los años 80, así como se fueron deteriorando estos indicadores, se fueron perdiendo los compromisos y hoy en día no hay un proyecto de país. Poca gente comparte algo para construir juntos. Y encima de eso, y lo cual es peor, poca gente propone proyectos concretos y muchísimos desde distintas trincheras le disparan a los pocos que proponen cosas concretas. Con este convencimiento, el mismo noveno plan de la nación al cual se refirió el presidente en su primer mensaje al Congreso llamándolo un proyecto de país, plantea que los venezolanos debemos unirnos, que debemos intentar nuevamente compromisos para llevar a cabo esa transformación, no solo de la economía, de lo social, de la educación, etcétera, y sin esos compromisos va a ser muy difícil que salgamos de esto. La primera iniciativa de estos compromisos es el compromiso antiinflacionario. Y durante 2 meses estuvimos luchando, fue un trabajo que no fue fácil poner nuevamente de acuerdo a 4 grupos laborales que habían estado enfrentados por mucho tiempo, a los empresarios. Dentro del sector empresarial, por cierto, hay posturas distintas entre industriales y comerciantes y luego a todo el mundo entre sí. Y la iniciativa del compromiso antiinflacionario tuvo ya un primer fruto, que es que nos sentamos frente a una mesa, mirándonos frente a frente, dispuestos a trabajar juntos. Estamos los empresarios, las organizaciones comunitarias, los trabajadores, el gobierno y el Banco Central dispuestos a eso. La razón fundamental es una razón de buscar para un programa como es el programa antiinflacionario, que tiene un determinado costo social, buscar una legitimación política, una legitimación social, que sea el programa económico de toda la sociedad civil venezolana y no solamente el programa económico del gobierno. Esa es la razón fundamental. Ahora, un mes no es como muy poco plazo para lograr todo eso. Mira, ya se adelantó bastante. El haber puesto como límite para concretar las metas fundamentales, el límite de 30 días, era una obligación que nos imponíamos para hacernos eficaces. Nos está mirando toda la comunidad venezolana.
tenemos que demostrar que sí es posible construir estos compromisos y demostrarle muy pronto a la comunidad venezolana que hay efectos positivos de los cuales ella va a disfrutar. Se está trabajando muy intensamente. En un principio habíamos dicho de tomar 60 días para llegar a estas metas, pero estamos trabajando muy intensamente. Y yo espero que, francamente, a finales de este mes haya ya los acuerdos en las áreas principales, que son las áreas macroeconómicas. Para aclarar, el acuerdo fundamental es aquel por el cual todos los agentes se comprometen a apuntar a un determinado nivel de inflación. Sería irresponsable e ilusorio que antes de revisar y armar juntos un programa macroeconómico, los trabajadores o los empresarios dijesen vamos a pegarle a 2% intermensual o a 1 o a 3% intermensual, porque una de las principales causas, vistas coyunturalmente la inflación en Venezuela, una de sus principales causas es que hay una presión monetaria muy alta que se ha originado por una parte en la atención a la crisis financiera del año pasado, pero por otra parte, y hay que reconocerlo, en un déficit fiscal demasiado alto, que es el déficit potencial que tiene el presupuesto venezolano, es tan alto que en los niveles en los que está no es financiable por vías regulares. Hay que reducirlo primero a un nivel tal que permita el financiamiento en el mercado interno y en el mercado externo, y solo después de saber por qué vías y en qué nivel es financiable, es posible establecer una meta de inflación establecida. Ahora, entre los factores que influyen en esto están mucho las expectativas de la gente. La agencia Reuters trae un cable en el que dice que según fuentes gubernamentales la inflación en el año 95 va a ser de 75-80%. Y también se le atribuye a la industria petrolera una declaración de que, de que para ellos no piensan que no va a ser 30% como habían estimado originalmente, sino más bien alrededor de 50 o 60%. Estas declaraciones son preocupantes porque con inflación del 80% va a ser muy difícil lograr los acuerdos necesarios para el pacto antiinflacionario. Por supuesto, el componente de expectativas, efectivamente, o inercial, es uno de los más importantes también en este momento. Yo pienso que no es cierto que haya solo un actor que genera inflación y que es el Estado a través del déficit fiscal. Los actores privados también contribuyen a eso con la conducta de anticipar sus decisiones de precios, digámoslo así, pensando en que la inflación de futuro no puede ser menor que la inflación que conocieron en el pasado. Y esto también debe ser quebrado. Parte del compromiso es que los agentes privados, una vez conocidas y establecida una meta, deben desmontar, por así decirlo, esa práctica de anticipación. Se contribuye mucho a generar expectativas negativas a través de opiniones que enfrentan a los actores, como esa que tú acabas de mencionar. Yo he tomado personalmente, y ha sido una conducta que en realidad tienen los ministros de la Economía, hemos tomado la decisión de no seguir opinando sobre supuestas opiniones que han dado otros agentes económicos. PDVSA, el Ministerio de Hacienda, Cordiplan, en fin, los organismos que pertenecen al gabinete económico, tenemos un conjunto de escenarios económicos que hemos venido estudiando y cada uno de ellos, dependiendo de las variables sobre las que hagamos los mayores ajustes, generan valores distintos, por supuesto, de inflación para el resto de 1995. Sin embargo, no es deseable que se sometan a la discusión pública antes de haber sido acordados en el seno del compromiso antiinflacionario, porque eso fue precisamente lo que convinimos. Hagamos del programa antiinflacionario un programa común, un programa de la sociedad venezolana. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir en este tema. Tú has planteado la necesidad del acuerdo, pero también has planteado otra cosa muy importante, es que el déficit, tal como está ahorita, es absolutamente infinanciable. O sea que hay que buscarle soluciones a ese problema, hay que reducir el déficit de una manera drástica. Entonces quisiera saber qué se ha avanzado en ese sentido. Ya regresamos. Un momento, tú nos comentabas que el gobierno había optado por una estrategia de buscar consenso. Las cifras, las estimaciones del déficit para el año 95 son tan colosales que es imposible, piensa mucha gente, no ir a un programa muy drástico. De manera que es comprensible que el gobierno quiera buscar consenso, porque las medidas que hay que tomar son muy drásticas. El déficit estimado más el hecho de que no se ha resuelto el problema de las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado
sumado a los vencimientos de la deuda externa en el año 96 y 97, que es un tema que se planteó mucho cuando se fue a hacer el segundo mejor refinanciamiento del mundo, pero no quisieron atenderlo. Pero ya llegamos al momento en que vienen los grandes vencimientos. Complican mucho la situación. De manera que me imagino que el programa en el que se va a convenir es un programa drástico. ¿Qué puedes adelantar tú sobre eso? Mira, no podría dar mayores detalles porque, como te dije, se está discutiendo aún en el seno del gobierno, pero efectivamente hace falta que el programa, como antes dije, sea el programa de la sociedad venezolana y no el programa del gobierno. Todo programa de ajuste tiene un costo social, sin embargo, tampoco pensamos que debe llevarse, después de las experiencias que hubo en Venezuela, a un programa con ajustes, como han sido llamados, de shock, que deban ser absorbidos en su totalidad por la población, o sea, por la población de menores ingresos. La reducción del déficit fiscal debe lograrse por vía de la reducción del gasto por una parte y de mejora de los ingresos. Y esto es una tarea que de la que si bien necesitamos resultados muy prontos, es decir, a corto plazo, solo va a terminar convirtiéndose en una reducción estructural, es decir, en una nueva lógica fiscal en el mediano plazo. En el corto plazo, el gobierno está comprometido con una reducción muy importante del gasto. Estamos hablando del orden de los 290.000 millones de bolívares, en los cuales cada uno de los ministerios y entes públicos está haciendo reducciones. Por el lado del ingreso, debemos celebrar la experiencia de CENIAT. CENIAT se había planteado una meta de recaudación para el año 95 bastante superior a la que hubo en el 94, y la tendencia hasta mediados de años es que se va a superar ampliamente. Se espera que se superen más de 250.000 millones de bolívares la recaudación, y eso ya mejora el lado del ingreso. La discusión de si deben haber reformas tributarias aún superiores es una discusión que primero tiene que darse digamos, en la mesa del compromiso y luego llevarse al Congreso. Sin embargo, como te digo, la tarea de reducción del déficit, hacerlo cero y convertirlo en algo que tiene un soporte estructural, es algo que lleva un mediano plazo de esfuerzo. Yo creo que vamos a lograr reducir el déficit tal como se comprometió el gobierno, a menos de 4% del Producto Interno Bruto, lo cual permitirá, por dos razones. Por una razón objetiva, y es que ya es una dimensión menor financiarse tanto en el mercado interno como en el externo, pero además permitirá, por dar una señal de disciplina fiscal importante que la va a dar el gobierno, permitirá que se abran las fuentes de financiamiento externo principalmente. ¿Y cómo se hace con el problema de los vencimientos de la deuda? No sé si me hablas de la que ya está vencida. Fundamentalmente hay bilateral en problemas y hay una emisión de bonos de 200 y tantos mil millones de bolívares que está en consideración en el Congreso, con la cual nos vamos a poner al día. Los vencimientos de la deuda, que fundamentalmente se hacen mayores a partir del año 96 y luego en el año 97, tienen que tratarse en un programa macroeconómico más amplio que solamente lo antiinflacionario. Pero no sé si aclararte nuevamente que una vez que Venezuela esté dando señales de una disciplina fiscal y de una disciplina macroeconómica tendiente al equilibrio más ciertas, va a haber a nivel internacional una postura de ayudar a que ese pago, ese peso tan alto, que es más de una tercera parte del presupuesto, sea menor, sea más vivible o más alcanzable por la propia economía venezolana. ¿Y a qué atribuyes tú esa desconfianza que hay internacionalmente hacia Venezuela? Mira, hay dos componentes. Yo voy a ser muy sincero en esto. Hay dos componentes. Uno de ellos, al ver a un país que ha tenido una crisis financiera como la que hubo el año pasado y que toma decisiones de control de cambios y de control de precios, decisiones que lo hacen, por lo menos en la superficie, alejarse de las políticas macroeconómicas que están tomando la mayoría de los países, eso ya genera una cierta reticencia. Pero por otra parte, ha habido desde 1992 un clima de inestabilidad política, lo hubo en aquel momento, que fue recuperado al entrar el gobierno del presidente Caldera, pero la misma crisis bancaria hizo que banqueros que se fueron del país desarrollaran, como hoy lo desarrollan, toda una política de ataque y financian medios internacionales de comunicación que están haciendo ataques y que falsean las posturas que en materia económica tiene el gobierno. Se dice del presidente Caldera o del gobierno del presidente Caldera que iba a echar atrás en la apertura. Venezuela no solamente no echó atrás en la apertura, confirmó el GATT y la OMC, y además
profundiza los acuerdos de integración en el Pacto Andino, entra en el G3 durante el gobierno del presidente Caldera y estamos negociando con el Mercosur. Mayor demostración de que era falso eso, no se puede dar, y sin embargo esto no es lo que se destaca a nivel internacional por ciertos medios. Pero es el gobierno del presidente Caldera el que aprueba la apertura a la inversión privada nacional e internacional en el sector petrolero. Es el gobierno del presidente Caldera quien establece una apertura a áreas que estuvieron antes dedicadas solamente a la inversión pública, como son la de aluminio, acero, el área forestal, el área de minería. Todas estas muestras que están demostrando, si se las observa objetivamente, que hay una decisión de reforma estructural de la economía, lamentablemente a nivel internacional siguen siendo ignoradas. De todas formas, el mayor apoyo interno, el que los agentes económicos privados internos compartan un programa económico como resultará del compromiso antiinflacionario, seguramente va a dar como consecuencia que a nivel internacional tengamos mejor audiencia o mejor juicio sobre la conducta económica de Venezuela. Tú acabas de referirte a Mercosur. ¿El Mercosur va a negociar Venezuela sola? ¿Va a negociar el Pacto Andino? ¿Va a negociar el Pacto Amazónico? O sea, ¿quiénes van a ser los protagonistas en esa negociación de Venezuela para ingresar al Mercosur? Hay decisiones en el seno del Pacto Andino que establecen que lo que se llama normativa y determinado nivel de negociaciones se hagan por parte del pacto como conjunto. Sin embargo, las decisiones dentro de Mercosur son que ellos negocian los 4 países juntos. Son los esquemas que se deben llamar 4+1. Ellos están dispuestos a negociar con cada país por separado determinadas cosas. Otras, las de normativa, por ejemplo, deben ser negociadas entre los dos acuerdos. Venezuela está negociando con el Mercosur, ha iniciado, están en conversaciones un acuerdo marco dentro del cual se deben desarrollar más en detalle, pero Venezuela tiene obviamente que respetar sus acuerdos dentro del Pacto Andino. No son incompatibles y se van a llevar de esa manera. Particularmente con Brasil, con quien tenemos una oportunidad de desarrollo en conjunto del sur de Venezuela y particularmente de nuestra Guayana y del norte de Brasil. Con el Brasil estamos adelantando proyectos en muchas áreas, en 12 o 13 áreas. Cordiplan está coordinando algunos de estas iniciativas. Acaba de regresar el ministro Paredes de Brasil y llegó a un acuerdo con el ministro Serra para montar un equipo conjunto de planificación. El Instituto de Comercio Exterior está participando en negociaciones sobre desarrollo conjunto y el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha ofrecido financiamiento para esos proyectos de desarrollo regional. Date cuenta de que el mercado del nordeste de Brasil es más grande que el mercado venezolano. O sea que la oportunidad que puede tener Venezuela de un desarrollo fronterizo con Brasil, le dan un aliento que necesita en este momento la economía venezolana que está en una recesión, le dan un aliento importantísimo y por eso lo estamos aprovechando, pero insisto, dentro del marco de la normativa del Pacto Andino que acordamos. El mercado del nordeste brasileño, como tú dices, es un mercado más grande que el venezolano, un mercado comparable al colombiano. Y la experiencia con Colombia ha sido muy positiva. Sin embargo, ha habido algunas dificultades. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Quisiera que nos comentara las ventajas y las desventajas que ha habido de esta apertura hacia Colombia y de la eventual apertura hacia México. Ya regresamos. Hace un momento tú comentabas cómo el pacto antiinflacionario persigue un gran acuerdo político y social, el cual a su vez sirva para poder tomar medidas difíciles, establecer las compensaciones que se puedan establecer y transmitir una imagen más uniforme de lo que es el país, más de esfuerzo común de todos, lo cual tendrá un efecto tanto interno como externo. Y señalaba las ventajas de los acuerdos que se están discutiendo con Brasil. Tenemos un caso concreto de un acuerdo que ya existe, que es el de Colombia, que ha incrementado el comercio entre nuestros dos países de una manera impresionante. Yo creo que ha sido uno de los factores más importantes en poder soportar la crisis en este año tan difícil que hemos tenido. Sin embargo, han surgido algunas dificultades en ese pacto. ¿Qué medidas se están tomando y qué otros impactos ves tú que pueda tener este acuerdo en relación con México y en relación con Brasil? El libre comercio con Colombia ha resultado en efectos muy positivos, no solamente para Venezuela, también para Colombia. Sí.
se ha multiplicado el comercio entre los dos países. Y más allá que eso, se han multiplicado las iniciativas de coinversión, es decir, de inversión conjunta de empresarios venezolanos y colombianos, de inversión venezolana en Colombia y de inversión colombiana en Venezuela, lo cual a largo plazo es mucho mejor que el solo incremento en el comercio. Han habido recientemente problemas que es de esperarse que sigan sucediendo en un acuerdo de integración, pero también hay, porque ya estaban previstos los mecanismos para resolverlo. Y voy a mencionar uno de ellos, que es el de la siderurgia. Hasta 1994 funcionó un acuerdo de comercio administrado, es decir, en el cual, por simplificar, habían cuotas para la exportación siderúrgica de un país al otro. Ese acuerdo concluyó el 31 de marzo del año 94 y a partir de ese momento comenzó a haber alguna molestia de parte de ciertos empresarios siderúrgicos colombianos con respecto al incremento de las exportaciones de productos largos, de productos que se usan en la construcción desde Venezuela. El hecho es el siguiente, el hecho objetivo. Venezuela en efecto incrementó sus exportaciones durante el año pasado a Colombia, pero es que en Colombia hubo un boom de la construcción, creció más del 14% del sector de la construcción y nuestras exportaciones de productos que van a la construcción crecieron menos que ese porcentaje. Luego no hay tal invasión. Hay sí problemas menores de contrabando que deben ser atacados por otras vías entre los dos gobiernos. Y ha habido problemas fundamentalmente con una de las más antiguas acerías colombianas que está en este momento en lo que ellos llaman concordato, está en una situación financiera difícil. Se ha producido una solicitud de empresarios colombianos de llamar a una cláusula de salvaguarda para protegerse de una supuesta invasión de productos siderúrgicos. Yo creo que esto se va a resolver antes de llegar a los mecanismos que además son normales dentro del Pacto Andino, dentro de los cuales podrá demostrar Venezuela que no hay tal cosa. Se va a resolver por la vía de la complementación de inversiones y de proyectos entre empresarios colombianos y venezolanos. Tanto el ministro Rodrigo Marín, que estuvo ayer en Caracas, como nosotros mismos estamos de acuerdo en promover conversaciones de este tipo que estoy seguro van a terminar bien. Han habido otros dos casos que son el del arroz y uno que se inicia con el azúcar, en los cuales hay otro tipo de situaciones, y es que los dos sectores agrícolas de Colombia y de Venezuela son bastante más sensibles que los sectores industriales. Pero en todos ellos estamos convencidos de que habiendo como existen los mecanismos de solución de controversias, se van a resolver bien. Con relación a México, el hecho de que Venezuela, México y Colombia estén en otro esquema de integración que se acerca o es vecino al proyecto de integración hemisférica y al Mercosur, le da a Venezuela la gran ventaja de ser algo así como la bisagra de los más importantes acuerdos de integración de América Latina. Venezuela tiene ventajas para ser destino de inversión, por ejemplo, de europeos y entrar en todos estos mercados ampliados mayores que las que tiene cualquiera de los otros países miembros de esto. De forma que a Venezuela es al país que más le interesa profundizar los acuerdos de integración y en eso efectivamente estamos. ¿Qué se está haciendo concretamente? Mira, con México dentro del G3 existe ya un cronograma que fue aprobado el año pasado para ir reduciendo progresivamente aranceles y se discuten, se continúa la discusión de acuerdos sectoriales. Hay acuerdos en las áreas metalmecánica, textil, química que están en discusión, que están en perfeccionamiento y con motivo de los proyectos de la industria petrolera y de la química básica que Venezuela está interesado en desarrollar, aún aparecen más oportunidades de inversión conjunta mexicana, venezolana y colombiana. Mira, es francamente muy rica, son muy ricas las oportunidades que tenemos de mejorar el desarrollo industrial venezolano en una complementación con México, Colombia y Brasil O sea que particularmente. en este año veremos una intensificación del comercio con México y con Brasil y eventualmente con el Mercosur. Veremos una intensificación de los instrumentos concretos que nos permitirán quizá a partir del año que viene ver la intensificación en los flujos de comercio. Ya se está viendo una intensificación en los acuerdos para inversión conjunta de empresarios de los cuatro países. Ahora, uno de los problemas que se presenta en estas relaciones comerciales es el de la tasa de cambio. Tú citabas hace un momento los problemas de arroz y azúcar. En el fondo, los problemas de arroz y azúcar son problemas de la tasa de cambio y no perjudican exclusivamente a Colombia, perjudican también a Venezuela, porque muchas veces están usando divisas que aquí son escasas para importar directamente hacia Colombia. ¿Qué se va a hacer con el tema de la tasa de cambio? Tienen que ver los problemas con las distorsiones que necesariamente entran en un mercado cuando se hacen controles de cambio y controles de precio.
ambas, también el control de precios, porque el hecho de que existen algunos productos que en Venezuela tienen precios mucho menores que los que tienen en Colombia, promueve o incentiva lo que se ha dado a llamar el contrabando de extracción. Eh, Dentro del compromiso antiinflacionario, los mecanismos para la administración de los precios y para que los precios tiendan a moverse en el conjunto de la economía sin las distorsiones de que un grupo de ellos y solamente un grupo de ellos estén bajo control o supervisión, debería tender a igualar o hacer menor la diferencia con Colombia. Pero por otra parte, con el gobierno colombiano hemos estado en conversaciones para mejorar la supervisión de esos flujos de intercambio que son normales en un área de libre comercio, pero que no deben permitir que hayan, por ejemplo, triangulaciones, que es lo que tú has dicho, que se compre con divisas baratas de Venezuela y se mande a Colombia. Y es el caso que pareciera estarse planteando de parte de los colombianos con relación al azúcar. En todo caso, el programa antiinflacionario es un programa macroeconómico de corto y de mediano plazo, que nos lleva al equilibrio y que nos lleva a que se desaparezcan las distorsiones de precios. Y el principal precio de la economía, o uno de los principales precios de la economía, es el precio de la divisa. Nosotros debemos salir dentro de ese acuerdo con un programa macroeconómico que incluye lo monetario, lo fiscal y lo cambiario. ¿Qué nos puedes anticipar sobre eso? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones? Con relación a abatimiento de la inflación y al acuerdo del programa, las aspiraciones del gobierno son que en el curso de este mismo año se vean ya reducciones importantes en la tasa inflacionaria por el efecto de ambas cosas, de un programa macroeconómico objetivo que tiende al equilibrio y porque las expectativas se tornen positivas y ya haya menos esa conducta de anticipación. Y por otra parte, que en el lapso de un mediano plazo, quizá año y tanto o 2 años, tendamos a que cada vez más se definan en el mercado los precios de la economía, incluidos todos los precios de la economía. Y en eso hay consenso entre todos los sectores que están participando en el pacto. Las discusiones no han concluido, pero tendemos a un consenso. Yo puedo sí afirmar que hay una tendencia al consenso. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hicieras un pronóstico de lo que pudiera resultar si se logra este acuerdo y de lo que el gobierno va a estar dispuesto a ceder en todo este tema. Ya regresamos. La lucha contra la inflación es algo complicado y difícil y como tú has señalado, no la puede dar el gobierno solo, participa mucha gente. Sin embargo, en el caso venezolano, el gobierno juega un papel muy fundamental en la economía por el volumen de ingresos que tiene, por las divisas de que dispone y sobre todo por el tamaño del déficit fiscal que está considerado como uno de los factores, si no el factor fundamental de la inflación. De manera que es importante saber cuáles son los sacrificios que el gobierno está dispuesto a hacer. Tú has dicho que están dispuestos a rebajar, a reducir el gasto fiscal, pero que eso no es suficiente, que están pensando en aumentar los impuestos. Déjame decirte que los aumentos de los impuestos han sido ya muy considerables, o sea que eso también tiene límites. Llega un momento en que hay ciertas actividades que no se van a poder seguir desarrollando. Y hay todo este problema de precios controlados que genera distorsiones y que es mal visto por todos los inversionistas. Tú has dicho que el gobierno quisiera llegar a un régimen de libertad de precio y de libertad de cambio. ¿Por qué no amplías un poco más ese punto? ¿Cómo no? Primero que nada, debiera decirte que más que hablar de sacrificios, de lo que hay que hablar es que el gobierno está decidido a contribuir con una acción que sea objetivamente muy clara, a racionalizar toda la conducta que él tiene en materia económica y a que esa conducta se haga coherente con la conducta de los demás agentes. Esto no es una acción que pueda ser unilateral. Para que se hable de coherencia tiene que haber también una conducta del resto de los agentes coherente con eso. Y el sitio donde nos unimos es ese programa, el programa que debe salir acordado, el programa económico que debe salir acordado acá. Tiene que ver, ya o sea, eso está hablamos, enfocado no como un problema de sacrificio, sino como un problema de que cada quien va a hacer lo que le corresponde hacer. Exactamente. Porque hablar de sacrificios podría dar la imagen de que es que el gobierno pretendería actuar con un alto déficit fiscal y se sacrifica reduciéndolo. No, no es así. El gobierno está claro de que debe reducir el déficit fiscal y que debe promover y agilizar las reformas estructurales, la privatización, la desestatización
en general, para lo cual necesita efectivamente el apoyo de los agentes económicos y entre otras cosas lo necesita para que generemos un clima de inversión en Venezuela y un clima atractivo al inversionista extranjero que nos haga remontar ese tobogán que hubo con la inversión. Te decía, llegó a ser 35% la inversión productiva venezolana, 35% del Producto Interno Bruto a fines de los 70. Fue entre 4 y 8% del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, que eso es gravísimo. Eso está retrasando, por ejemplo, las posibilidades de elevar la productividad. Y el verdadero secreto para abatir definitivamente la inflación es elevar la productividad. Si tenemos ya 15 años cayendo la inversión, sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de inversión y eso se va a lograr en la medida en que las expectativas, en la medida en que todos los agentes económicos y trabajadores, empresarios, comunidades y gobiernos contribuyan a darle fuerza al programa económico. Lo primero que debería decir es, habiendo consenso y compromiso alrededor de un programa económico, debería generarse un clima de inversión que comience a hacer efectivas todas las oportunidades, todos los potenciales que tiene Venezuela. Mira, nada más en el área petrolera hay la oportunidad de inversión de 40.000 millones de dólares en los próximos 8 años. Habiendo el ambiente, eso debería acelerarse. En el área forestal y en el área minera, Venezuela en 5 años podría perfectamente, con ellas dos, estar exportando tanto como exporta hoy en petróleo, del orden de 10.000 millones de dólares. Esa es una oportunidad de inversión que Venezuela tiene allí latente y que se hará efectiva más rápidamente en la medida en la que todos contribuyamos a ese clima de inversión. Ahora, por qué no se concretan? Porque están las oportunidades en la industria petrolera, en la minería, en la industria forestal, en todas las empresas que tiene el Estado que son deficitarias, en todos los bienes que le han quedado al Estado como consecuencia de la crisis bancaria. Pero el mensaje que se le transmite al inversionista es contradictorio. Por ejemplo, en materia petrolera todavía faltan por definir puntos fundamentales y uno nota cierta voracidad de la industria en querer hacer ella todos los proyectos y en el Congreso en dificultar la legislación que amplíe las oportunidades. En materia minera lo mismo, hay un desorden ahí, todas esas contradicciones entre la ley de minas y las concesiones o permisos que otorga la Corporación de Fomento. Con la cuestión bancaria hemos visto que en lugar de vender esos bienes para que Fogade recupere el dinero, el Ministerio de Hacienda ocupa sedes del Banco La Guaira, el CENIAT ocupa otra sede, los cuadros se los quieren coger para los museos, o sea, hay como un deseo de quedarse con todo eso. En materia de privatizaciones, afortunadamente esta semana vimos la privatización de las acciones que el Estado tenía en Indulac, pero ha habido una lentitud horrible. Entonces, los mensajes que se transmiten, a pesar de que las oportunidades son muy buenas, los mensajes que se transmiten son contradictorios. ¿Por qué no enfrentan ese problema? Tocaste muchas cosas, yo quisiera resaltar de ellas 3. Una, nuevamente tú has resaltado la falta de consenso. Tú has dicho, en el Congreso hay conductas que parecieran retrasar la realización de lo que se ha propuesto como apertura petrolera. Así es. Bueno, precisamente la búsqueda de estos consensos y de los compromisos, que hasta hoy incluye a los agentes económicos, pero que obviamente tiene que incluir a los partidos políticos también, esos consensos nos deben llevar a dar señales más rápidas y más coherentes. La incoherencia de la que se ha acusado mucho al gobierno, mira, existe incoherencia en los agentes políticos del país que muchas veces actúan con las miras puestas en su beneficio político de muy corto plazo y se olvidan del beneficio conjunto del país, que es tanto de corto como de mediano plazo, porque es el abatimiento de la inflación y es el retomar la senda del desarrollo que pareciéramos haber perdido hace 15 años. Entonces, ese tema del consenso tú lo has resaltado. El segundo es compromisos muy concretos. El gobierno está discutiendo en las comisiones del compromiso antiinflacionario, por ejemplo, con relación a privatización que mencionaste, un cronograma concreto de privatización que no solo atañe o no solo incluye aquellas cosas que dependen del fondo de inversiones, que después todo es quien maneja la mayor parte, sino prerequisitos de ellos. Y te doy un ejemplo muy concreto. El marco regulatorio para la industria eléctrica es un prerequisito lógico sin el cual va a ser bien difícil que concretemos la privatización de Planta Centro o de otros proyectos en el sector energético. Hay un compromiso del gobierno de concluir en la CRE, en la Comisión Reguladora del Sector Eléctrico, el marco regulatorio antes de 60 días. Y así se van a concretar en privatización, en descentralización, en apertura petrolera, en todos los programas
que hacen de la reforma estructural la base para eliminar la inflación en el mediano plazo, todos ellos se van a concretar dentro del compromiso antiinflacionario. Hay las 4 comisiones que tú conoces, de las cuales ya está funcionando plenamente la comisión macroeconómica y comienzan a funcionar las demás, donde estas reformas estructurales y la redinamización, la recuperación del dinamismo de la economía son temas de compromisos concretos, donde nuevamente debo resaltar, no es solo el compromiso del gobierno, es también el compromiso del sector privado. Ahora, muchos de los problemas que estamos viendo en el país tienen que ver con el ambiente político. Sin embargo, en el pacto no están incorporados los sectores políticos. Y uno siente que hay una creciente desconfianza del sector político con el gobierno. Por ejemplo, los partidos tradicionales ven con muy malos ojos el auge que se le ha dado a Convergencia y su transformación de movimiento en partido político. Todas estas habladurías de desestabilización y de malestar a nivel de las Fuerzas Armadas o de algunos sectores, todo ese malestar político yo creo que está influyendo mucho en lo que ocurre. ¿Por qué no participan los partidos en este acuerdo? En la carta, en la declaración de intención del compromiso antiinflacionario, debes recordar uno de los últimos párrafos, se hace un llamado a los partidos políticos a incorporarse a este compromiso. Recuerda que estamos construyendo las metas del compromiso, concretando con cifras algunas de ellas o con cronogramas otras. Hubo contacto mientras estábamos discutiendo la declaración de intención, hubo contacto con algunos de los partidos políticos que actúan en el Congreso. La decisión para poner en marcha algunas decisiones del programa económico se requiere de la aprobación parlamentaria. De ninguna manera el haber formado estos grupos técnicos sin la participación de los partidos políticos significa que estemos renunciando a ello, hay una necesidad de eso. Pero fue una vía en un momento en el cual, como tú lo has dicho, hay toda esta pugna partidista, fue una vía para encontrar rápidamente el instrumento para armar el compromiso, la vía de que el compromiso incluyese a los actores que tú conoces. Estamos dispuestos y estamos llamando a los partidos políticos a participar y darle apoyo a esto. ¿Cuándo piensas tú que esté listo y que empecemos a ver los resultados de...? Que esté listo el compromiso con sus metas concretas antes de fines de este mes. Y que comiencen a verse resultados, se van a ver, como te decía, en términos macroeconómicos, se van a ver resultados de disciplina fiscal, de programas de reactivación de la economía en los próximos meses, como resultados que pueda disfrutar la población en cuanto a reducción de la velocidad de crecimiento de los precios. Yo esperaría que en 2 meses, en 3 meses como máximo, estuviésemos en ritmos de crecimiento de los precios mucho menores que los que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias, Werner. Mucho éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. El de la terapia de shock. Bueno, Marcel, muchísimas gracias por la invitación que me haces a tu programa, que nos da la oportunidad de hacer del conocimiento de toda la audiencia que tiene tu programa qué son las verdaderas bases del compromiso antiinflacionario. La pregunta que tú me haces quizá deba responderse de una manera un poco más larga. Venezuela está en crisis no desde el año pasado. Venezuela viene en una crisis económica desde inicios de los años 80, cuando habiéndose agotado la principal fuente que usó el Estado tradicionalmente para mover la economía, habiéndose reducido la renta petrolera, no se fue suficientemente ágil desde el Estado mismo, pero también desde el sector privado, en modernizar la economía venezolana. Mientras fueron deteriorándose los principales indicadores económicos, también se fueron perdiendo
los consensos que habían sido instrumentados desde los años 60 y que nos dieron vida a un modelo de desarrollo durante los años 60 y 70, que fue un modelo muy exitoso, durante el cual Venezuela vio crecer el ingreso per cápita, vio crecer la inversión. Recuerda que a fines de los 70 la inversión productiva fue del orden del 35% del Producto Interno Bruto, que es una cifra que hoy solo muestra Chile, por ejemplo, en América Latina. Pero a partir de los años 80, así como se fueron deteriorando estos indicadores, se fueron perdiendo los compromisos y hoy en día no hay un... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. La semana pasada invitamos al doctor Adán Celis para conversar sobre el pacto, sobre el compromiso antiinflacionario que firmaron distintos sectores representativos de la vida nacional y el propio gobierno, para ver cómo se le pone coto a ese problema tan serio, tan preocupante y ya endémico de la inflación. Y les habíamos ofrecido que para esta semana invitaríamos al ministro de Fomento, doctor Werner Corrales, para ver cuál es la posición del gobierno en relación con este asunto. Como conversábamos la semana pasada, para enfrentar el tema de la inflación, básicamente existen dos estrategias. Una es lo que llaman terapia de shock, o sea, un programa radical, durísimo, que permite, o sea, con la idea de lograr un ajuste a corto plazo. Y otro es el de la búsqueda de consenso. La experiencia demuestra que cuando los gobiernos optan por la terapia de shock, entonces la oposición critica por qué se hace de esa manera y por qué no se buscan consensos. Pero cuando los gobiernos optan por la vía de los consensos, entonces se les critica que por qué no aplican terapias de shock y por qué no toman medidas enérgicas para reducir el déficit que se considera la causa fundamental de la inflación. Entonces, Werner, nos gustaría que nos explicaras por qué el gobierno del presidente Caldera ha optado por el camino de la búsqueda de los consensos y no por... Por otra parte, y hay que reconocerlo, en un déficit fiscal demasiado alto, que es el déficit potencial que tiene el presupuesto venezolano, es tan alto que en los niveles en los que está no es financiable por vías regulares. Hay que reducirlo primero a un nivel tal que permita el financiamiento en el mercado interno y en el mercado externo, y solo después de saber por qué vías y en qué nivel es financiable, es posible establecer una meta de inflación establecida. Ahora, entre los factores que influyen en esto están mucho las expectativas de la gente. La agencia Reuters trae un cable en el que dice que según fuentes gubernamentales la inflación en el año 95 va a ser de 75-80%. Y también se le atribuye a la industria petrolera una declaración de que, de que para ellos no piensan que no va a ser 30% como habían estimado originalmente, sino más bien alrededor de 50 o 60%. Estas declaraciones son preocupantes porque con inflación del 80% va a ser muy difícil lograr los acuerdos necesarios para el pacto antiinflacionario. Por supuesto, el componente de expectativas efectivamente o inercial es uno de los más importantes también en este momento. Yo pienso que no es cierto que haya solo un actor que genera inflación y que es el Estado a través del déficit fiscal. Los actores privados también contribuyen a eso con proyecto de país. Poca gente comparte algo para construir juntos. Y encima de eso, y lo cual es peor, poca gente propone proyectos concretos y muchísimos desde distintas trincheras le disparan a los pocos que proponen cosas concretas. Con este convencimiento, el mismo noveno plan de la nación al cual se refirió el presidente en su primer mensaje al Congreso llamándolo un proyecto de país, plantea que los venezolanos debemos unirnos, que debemos intentar nuevamente compromisos para llevar a cabo esa transformación, no solo de la economía, de lo social, de la educación, etcétera, y sin esos compromisos va a ser muy difícil que salgamos de esto. La primera iniciativa de estos compromisos es el compromiso antiinflacionario. Y durante 2 meses estuvimos luchando, fue un trabajo que no fue fácil poner nuevamente de acuerdo a 4 grupos laborales que habían estado enfrentados por mucho tiempo, a los empresarios. Dentro del sector empresarial, por cierto, hay posturas distintas entre industriales y comerciantes y luego a todo el mundo entre sí. Y la iniciativa del compromiso antiinflacionario tuvo ya un primer fruto, que es que nos sentamos frente a una mesa, mirándonos frente a frente, dispuestos a trabajar juntos. Estamos los empresarios, las organizaciones comunitarias, los trabajadores, el gobierno y el Banco Central dispuestos a eso. La razón fundamental es una razón de buscar para un programa como es el programa antiinflacionario,
que tiene un determinado costo social, buscar una legitimación política, una legitimación social, que sea el programa económico de toda la sociedad civil venezolana y no solamente el programa económico del gobierno. Esa es la razón fundamental. Ahora, un mes no es como muy poco plazo para lograr todo eso. Mira, ya se adelantó bastante. El haber puesto como límite para concretar las metas fundamentales, el límite de 30 días, era una obligación que nos imponíamos para hacernos eficaces. Nos está mirando toda la comunidad venezolana. Tenemos que demostrar que sí es posible construir estos compromisos y demostrarle muy pronto a la comunidad venezolana que hay efectos positivos de los cuales ella va a disfrutar. Se está trabajando muy intensamente. En un principio habíamos dicho de tomar 60 días para llegar a estas metas, pero estamos trabajando muy intensamente. Y yo espero que, francamente, a finales de este mes haya ya los acuerdos en las áreas principales, que son las áreas macroeconómicas. Para aclarar, el acuerdo fundamental es aquel por el cual todos los agentes se comprometen a apuntar a un determinado nivel de inflación. Sería irresponsable e ilusorio que antes de revisar y armar juntos un programa macroeconómico, los trabajadores o los empresarios dijesen vamos a pegarle a 2% intermensual o a 1 o a 3% intermensual, porque una de las principales causas, vistas coyunturalmente de la inflación en Venezuela, una de sus principales causas es que hay una presión monetaria muy alta que se ha originado por una parte en la atención a la crisis financiera del año pasado, pero por